oportunidad les voy a hablar de la mitosis. Para ello, ¿qué es la mitosis? La mitosis es la reproducción de células asomáticas y la división longitudinal de los cromosomas, como la división del núcleo y del citoplasma. Y como resultado constituye dos células hijas con el mismo cromosomas y la misma información genética de la célula madre. En la mitosis tenemos 4 fases. Como representa aquí en mi dibujo que he realizado, las fases son: la primera fase es pronafase, metafase, anafase y telofase. En la profase, los cromosomas duplicados se condensan y tornan visibles al microscopio óptico. Normalmente se dice que en esta fase habitualmente es la más larga. Comienza la formación de los usos mióticos. Como vemos en el dibujo, desaparece lo que es el nucleolo y la envoltura nuclear se dispersa en fragmentos membranosos, como vemos acá, en fragmentos membranosos. En la metafase, los cromosomas se desplazan hacia la placa imaginaria, conocida como la placa metafísica, que se extiende a lo largo del diámetro de la célula. Como vemos acá, las células se están desplazando. En la anafase, las dos cromatinas hermanas de cada cromosoma se separan de manera de cada cromatina es ahora que el cromosoma es independiente. Como vemos acá, unos van por el lado opuesto, unos van por el lado de arriba y otros están yendo por el lado opuesto. Las proteínas motoras transportan las cromosomas hacia los polos opuestos de la célula, hasta los polos opuestos de cada célula. Los microtúbulos adheridos a los citocoros se acortan, mientras que el resto de los microtúbulos se alargan, empujando y separando los polos celulares. Como estamos viendo acá, y aquí como que ya las células se están separando para formar una sola. En la telofase, se reconstituye la envoltura nuclear alrededor de los cromosomas de cada polo. Se vuelve a reconstruir lo que es el núcleo, la envoltura nuclear en la célula. El uso comienza a dispersarse, cada uno va por su parte, cada célula, para lo que es separarse. Y en cada núcleo reaparecen los nucleolos. Se va a formar el nucleolo acá y se va a formar su nucleolo acá. Frecuentemente se forma un nuevo centriolo junto a cada uno de los previos. Como sabemos, esto del telofase es la última fase, donde las células ya se separan y vuelven a formar lo que es el nucleolo en cada célula, y como mencioné, se separan y cada uno forma lo que son los previos. Bueno, eso es todo. Muy buenas noches, mi nombre es Abraham Mateo. Hoy día voy a exponer sobre la regulación del ciclo celular. Bueno, voy a resumir el ciclo celular, que es una célula eucariota que crece y se prepara para la división. Mientras tanto, el material genético se duplica y obtenemos 2 núcleos. Luego ocurre la mitosis y obtenemos 2 células hijas idénticas. En la regulación del ciclo celular, intenta mantener toda la reproducción de las células de forma continua, de forma cuidadosa, que no tengan ningún tipo de daño. Existen puntos de controles en la fase G1, en la fase S, en la fase G2 y en el inicio de la mitosis y cuando finaliza. Como le comentaba, existen puntos de controles en la fase G1, en la S, en la G2 y en la mitosis. Estas fases, en cada una de ellas, existe el punto de control, verificando que haya la nutrición, la temperatura, el pH, el tamaño adecuado, los factores de conjugación y algún daño del ADN.
Bueno, por otra parte, también tenemos puntos de control del ciclo celular, que eso pasa si sucede algún tipo de daño, se genera un stop. Básicamente podría ser por algún daño del ADN, por falta de nutrición o crecimiento, se genera un stop de la P53 que automáticamente genera y aumenta los niveles, y eso que hace que disminuya y proviene la regulación celular. Aquí vemos una célula que está ocurriendo la apoptosis. Básicamente ya está como destruida, una célula dañada básicamente. Eso hace la P53. Cuando encuentra una célula así requiere un stop y evita la regulación celular. Por este lado de acá tenemos lo contrario, que es la necrosis, pero es una muerte limpia. No es como la apoptosis que está literalmente dañada, destruida por la duplicación o por otros aspectos. Pero la necrosis básicamente es una muerte limpia. Sus células vecinas no es dañada con el contenido de su citoplasma. Básicamente genera eso. Buenos días, profesora. Yo soy Soledad Huanca y en este video voy a explicar con la ayuda de este esquema que hice lo que es la espermatogénesis. La espermatogénesis es el proceso por el cual se llegan a formar los espermatozoides. La espermatogénesis se lleva a cabo en los hombres y tiene 3 fases principales. Antes de empezar, puedo aclarar que la espermatogénesis se lleva a cabo en las estructuras tubulares semilíferas que se encuentran en los testículos. La primera fase es la fase proliferativa. La segunda fase es la fase mieloica y la última sería la espermiogénesis. En mi gráfico voy a hablar más que nada de la fase miótica, ya que es la más importante, a mi parecer. Entonces, la fase proliferativa también se le llama fase espermatogónica, y en esta fase lo que ocurre es que a partir de la célula madre germinal se forman las espermatogonias tipo A. Estas células se forman por mitosis y dan lugar a 2 espermatogonias. Una es del tipo A y el otro es del tipo B. Las del tipo A se replicarán y pueden dar espermatogonias de tipo A también, o también del tipo B. Y las espermatogonias del tipo B dan lugar a espermatocitos primarios. En este caso, mi diagrama, yo he empezado con la espermatogonia tipo B, que da lugar a un espermatocito primario. Entonces, aquí ya empieza la fase mieloica, ¿no? Donde encontramos dos subetapas, la fase mieloica 1, la fase de meiosis 1 y la fase de meiosis 2. En la fase de meiosis 1, que ocurre cuando el hombre llega a la pubertad o a la adolescencia, lo que ocurre es que los espermatocitos primarios van a dar lugar a los espermatocitos secundarios, que serían estos dos. O sea, cada espermatocito primario, de cada espermatocito primario va a surgir 2 espermatocitos secundarios. Los espermatocitos secundarios ya serían células haploides. En la subfase 2, que sería la meiosis 2, lo que ocurre es que de los espermatocitos secundarios se producen 2 espermátidas. Por cada espermatocito primario obtenemos 2 espermátidas, que serían estas de acá, que también son células haploides. Entonces, por cada espermatocito primario vamos a obtener 4 espermátidas. Y después tenemos la última fase, que es la
la fase espermiogénesis, y en esta etapa lo principal que ocurre es la maduración de las espermátidas para que lleguen a ser espermatozoides maduros. Lo que ocurre es que los espermátides van tomando forma, llegan a tener cola, ¿no? La forma puntiaguda que caracteriza a su cabeza, ¿no? El alargamiento del núcleo, la formación del acrosoma, ¿no? Que para finalmente los espermatozoides ya maduros se liberan del tubo seminífero, donde había dicho que sucede la espermatogénesis, se liberan y van hacia estos ya van, una vez que el hombre eyacula, van por el proceso de la capacitación que se da cuando están yendo por el óvulo, o sea, por el útero y en las trompas de falopio. Y bueno, y esta última fase, que es la capacitación del espermatozoide, también se puede dar de forma in vitro, o sea, se puede dar en un laboratorio, ¿no? Para una fecundación in vitro. Bueno, eso sería todo. Gracias. Bueno, profesora, buenas noches. Hoy les voy a hablar sobre la ovogénesis. Bueno, este proceso sucede en los óvulos, entonces donde es la formación de los ovarios. Entonces, la ovogénesis vendría a dar a un ovocito primario, en las cuales el ovocito primario vendría a dar a 2 células hijas, en las cuales vendría a ser la meiosis primaria. Entonces vendría a dar al primer cuerpo polar y al ovocito secundario, donde el primer cuerpo polar vendría a dar 2 células hijas, que estas vendrían a ser también haploides, en las cuales estas vendrían a ser débiles o pequeñas, ¿no? Aquí ya también es todo lo contrario. En este caso ya también igual el ovocito primario da 2 células hijas, pero en estas ya también vendrían a realizar el ovocito, vendría a realizar la formación del óvulo. En este caso, aquí ya también vendría a ser el tercer cuerpo polar, donde el ovocito, el primer cuerpo polar y vendría a ser el segundo cuerpo polar lleva también 2 células hijas, pero estas no han podido ser fecundadas, ¿no? Y este óvulo, por ejemplo, si es que llega a ser fecundado, vendría a ser una formación de cigoto. En este caso, ya también, si es que no, entonces se eliminaría en este caso mediante la menstruación. Eso sería todo.